Bueno, es que ahí viene el equilibrio, Ay. porque si yo sé que regularmente en la visita médica se usa traje, Sí. yo lo uso. Sí, hay códigos que se respetan y que no te Códigos pueden, que se respetan. que se respetan. Si quiero pertenecer allí y las reglas son estas, me tengo que poner en esas reglas. ¿Quieres que los demás te respeten, te admiren y te den apertura? Es sencillo. Supérate. Pa' que esté claro, Minaya. Fuego. Hombre, tocaste esa idea y me resulta muy interesante. Sí, sí, sí. Sí, Y interesante porque, a ver, porque quienes van a desarrollar ese concepto son expertos. sí, sí, sí. Sí, Son sí. expertos, Sí. definitivamente. Sí. Y además de lo expertos que son, se me ocurre esta entrada y te quiero preguntar a ti, hermano, ¿por qué yo tengo que preocuparme, o más bien ocuparme de los demás, que los demás, yo tengo que hacer algo para que los demás me reconozcan? ¿Y por qué no ese reconocimiento hacia Nelson? ¿Qué tú entiendes sobre eso? Es por eso. Fíjate, es tan bonito el tema porque lo que menos hace el ser humano Ajá. es verse de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. El ser humano literalmente se compara mucho con el que está afuera. Con el que está. Hay una razón fundamental y vamos a descubrirla por qué. Tenemos la presencia, ya es nuestra segunda visita, porque él está honrando el compromiso. El doctor Víctor Figueroa, psiquiatra, que ya estuvo compartiendo un capítulo súper interesante y emocionante con nosotros. Pero hoy no vino solo, hermano. Sí, el doctor tiene sus Trajo jugadas. refuerzo. Sí, tiene sus jugadas. Y hoy está acompañando, ¿verdad? La doctora, ella es licenciada María Alejandra Correa. Bienvenido a este espacio que ya ustedes saben que está definido para la industria farmacéutica. Como en casa. Bueno, gracias siempre por la invitación, porque también está en mi casa. Sí, está. Siempre lo digo, mi primera especialidad fue la visita médica y yo siempre atento a las invitaciones que ustedes me realicen. Qué bueno. Y qué mejor refuerzo que María Alejandra. No, yo feliz de acompañarlos también en este proceso. No he sido visitadora, pero he vivido varios años al lado de uno, Sí, no, que ahora es ya. médico, Sí. y entonces también sé algunas cosas. Vamos a ver en qué podemos aportar. Sí, qué bueno. Qué bueno. Eso. Mira ya, ¿qué tú crees que se da entre un psiquiatra, una psicóloga, una conversación así? Caos total. Sí. ¿Te imaginas tú eso, verdad? Tucutum. Sí. Momento Mira, Choque de yo conceptos. pienso que la química, o sea, no tengo esa vivencia, pero la puedo visualizar desde afuera. Yo pienso que la química es interesante porque lo que más, justamente el tema también tiene que ver con eso, lo que más debe de crecer entre un psiquiatra y una psicóloga es el ser. Y es el ser internos de ellos, primero como profesionales y segundo como pareja. Sí. O sea, saber dividir el campo profesional y saber que somos parejas antes de ser profesionales. ¿Y ellos qué dicen? Pero que eso necesita un grado de conciencia altísimo y que solemos pensar que nada más por el hecho ya de ser profesionales del área ya venimos con eso. Y déjame decirte que no, que es un trabajo interno porque nosotros también fuimos criados, tú me corriges, Víctor, en un mundo donde a pesar de que nuestros padres nos daban una referencia diferente, hay que ser para luego poder tener y luego hacer y todo esto. Ay. En realidad, el ejemplo que uno veía en la sociedad era lo contrario, que parecía que tú tenías que tener para luego ser algo. Así es. Yo primero soy Víctor, Sí. hago el oficio de la psiquiatría y el efecto secundario de eso es tener cosas que me permitan llevar a mi hijo al colegio, pagar las cuentas de la casa y también darme ciertas licencias de yo disfrutar. El problema es que la sociedad no vende todo al revés. Al revés. Y fíjate cómo vamos viendo que tú te pasas la vida entera desdibujando tu ser, trabajando, produciendo. Y al final del camino, cuando tienes muchas cosas, dices, ajá, ¿y dónde estuve yo en todo este transcurso del Pero tiempo? es que tú planteas algo y yo voy a hacer el ejercicio con ustedes. Esto me encanta, hermano. Yo estoy Minaya. emocionado. ¿Quién eres? Oye. Primero, ¿Quién es Minaya? primero Minaya es agradable, afable y es del otro primero que de él. Esas son características que te definen. Ajá. Lo definen. ¿Qué eres? Eso te dijeron que eras, Exacto. Viene del público. pero ¿quién eres tú? Vinieron preparados. Vinieron preparados.
Vinieron preparados. Mira, en lo que él busca la respuesta, licenciado. ¿Está buena la pregunta? Fíjate cómo esos ¿Está buena? conceptos ¿Está buena? se basaron de una construcción social. ¿Y sabes qué? Ese concepto te genera presión social porque el día que tú estás malhumorado, como cualquier ser humano, y no tienes tu mejor cara, lo primero que hace es la gente es exigir dónde está ese Minaya afable, simpático y que siempre tiene una sonrisa y una respuesta para el otro. Y spoiler, esa pregunta es muy difícil conseguir la respuesta. No te sientas mal si no Exacto. la encuentras No, rápido. no, pero eso está inventado. Imposible. Me gusta. Me proyecta más, por ejemplo, me proyecta más porque lo que acaba de decir Víctor es lo que suele suceder. Cuando yo me recojo, el de afuera me pregunta, ¿qué le pasa a Minaya? Sí, sí, sí. Está raro. Cambió ahí. Hay algo que... y tú le dices, no, yo estoy tranquilo, estoy normal, estoy disfrutando, porque hay un fenómeno. Estás jugando un El personaje. de afuera está esperando que tú tomes una acción, Sí. pero tú quieres darle espacio a otra gente y Que tú ellos hagas no el lo van a personaje. entender. Que tú hagas el personaje. Ahí lo bonito sería, Minaya, te veo diferente. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí. Estoy aquí. Pero no es lo que uno suele ver. La gente simplemente buscando lo que Minaya a mí me genera con todo eso que proyecta. El sesgo de confirmación. Tengo que irme a lo que sé. Qué bueno. Señores, mire, qué interesante. Qué bueno, porque aquí vamos a hablar de dos temas que la gente probablemente lo desconoce. El impacto que generan. Vamos a hablar de orden de prioridad del ser humano. Yo lo voy a citar. Ser, hacer, para luego tener. El ser humano puede descomponer ese orden como entienda. No, pero, a ver, Bad Bunny, las Bien. canciones de Bad Bunny dicen que primero hay que tener, o sea, no te lo dicen así, pero yo tengo el bling bling, la cosa, y entonces desde que yo soy reggaetonero, desde que yo soy una figura pública, entonces yo tengo. Yo tengo. ¿Cómo es eso que tú estás diciendo? No. Ah, bueno, no, ustedes, Al revés. No, vamos a ver. Vamos, me encanta, vinieron preparados. Entonces, a esto se le suma la presión social. Presión social, eso ha estado ahí. ¿Qué pasa, hermano, distinguido? Que el tener es el anhelo más grande y es la tentación más grande por la que atravesamos los seres humanos. Ustedes me corrigen, si no es el tener, incluso Adán quiso tener en un momento las habilidades de Dios. Eso está por ahí. Entonces vamos a descomponer eso con ustedes que son los expertos. ¿Cómo es esto? Porque yo digo que mi orden de prioridad, el de Nelson, es primero ser, luego hacer y tener al final una recompensa que se llama, bueno, porque yo trabajé, porque yo me preparé, porque yo estudié. Mi recompensa es Porque tener, yo me lo merezco. porque yo me lo merezco, por ese tipo de cosas. Entonces, vamos a descomponer esto aquí con ustedes. ¿Qué Sí. les parece? Sí, lo que sucede es que muchas personas han ligado mucho su ser a lo que hacen. Y si lo que yo hago no queda en el rango óptimo que yo me idealicé o idealizó el de afuera, eso desbarata todo lo que tiene que ver con mi ser. Es como que yo soy Víctor Figueroa, el médico psiquiatra. Si yo en este podcast me equivoco en algo como psiquiatra Sí. y yo luego lo veo, empieza eso a trastocarme mi autoestima, mi miseria. Empiezo yo a darme correazos, a culparme. Y ahí... Pero es un ser humano. Y Exactamente. Se Y está equivocó. bien. Tú me podrás decir, bueno, eso es ser responsable. Sí, totalmente. Y la vida te da oportunidades para tú otra vez reeditar cualquier error que tú puedas cometer en comunicación en la vida y seguir siendo tú. Eres un ser humano. Pero uno todo lo basa últimamente, y el mismo mercado te lo pide, en lo que tú vas haciendo para al final tener algo que muchas veces tú ni siquiera necesitas, sino que el otro te lo impone. Tú sabes que si bien es cierto que hoy en día se ve más esta cosa del tener, porque, a ver, las redes sociales, todo, te lo ponen allí, esto ha sido una necesidad del ser humano siempre. Tú plantaste el tema bíblico, Sí. ¿sabes? ¿Y por qué? Porque desde el momento en el que nos forman nuestros padres, nos van caracterizando. Es que tú eres un niño bueno, o es que tú eres un niño malcriado, es que tú eres un niño que eres un estudiante, es que tú eres un niño bruto. Por favor, nadie diga eso, pero digo Sí, que sí. se suele decir. Claro. Y entonces yo voy configurando mi ser en función de encajar. Es como que yo voy bailando al ritmo que me toquen. Y a veces voy bailando al ritmo contrario
porque no quiero parecerme a eso que me están diciendo. Pero en cualquiera de los casos hay un tema principalísimo, que no hay una integración. Cuando Minaya dice, yo soy amable, yo soy simpático, la gente me busca como el alma de la fiesta, eso no significa que Minaya también pueda estar triste, que forme parte de su ser, que Minaya también sea iracundo frente a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas solo ven un pedacito de la ecuación, porque no le interesa ver la otra parte de la ecuación. Pero entonces, si yo te digo a ti, 2 más cajita negra es 5, no, 2 más yo no sé qué es 2. Si tú no ves lo que hay detrás de la cajita negra porque lo estás tapando, porque te da miedo verlo, porque tus papás no te enseñaron a hacerlo, tú nunca vas a tener la ecuación completa y siempre te vas a presentar como un personaje. Okay. Y ahí empiezan los conflictos de autoestima que te llevan a querer tener o hacer para tener, y entonces luego, en función de eso, yo soy el que tiene el Porsche, yo soy el que tiene, no sé, la casa más espectacular de la zona. Ay, sí. Pero Minaya, lo que quiero, y ayúdeme aquí, por favor, ¿tú estás de acuerdo conmigo con ese orden de prioridad? ¿Tú lo descompones? Es decir, ¿qué es el ser? Vamos a ponernos aquí en perspectiva. El ser es la esencia, es el espíritu, es el alma, y yo que soy creyente, es lo que nos conecta con Dios. Ese es el ser, lo que está ahí conmigo. Y el hacer, como ya dijimos, prepararnos académicamente, trabajar, y todo eso va a tener una recompensa. ¿Qué tú colocas? Tú colocas el tener por encima del ser y el hacer. ¿Cómo tú entonces contrarresta todo esto que está diciendo? Mira, hay un fenómeno con el tema de ser, hacer y tener. Sí. Porque, tal como decía María, la misma sociedad te empuja a cosas y te desvirtúa el ser, el hacer y el tener. Ejemplo, yo quiero ser como ese artista. Yo quiero tener lo que él tiene. Me gustaría hacer eso mismo. Entonces, es como decir, ¿y dónde están los líderes verdaderos de nuestros hijos? Ajá. Se supone que somos nosotros. Y Deberíamos. debería de entender que seamos nosotros. De mi punto personal, yo entiendo que lo más interesante es desarrollar el ser. Ese es lo principal. Para mí sí. Y luego, ¿qué sigue ahí? Simple, el hacer. Okay, vamos. Y posteriormente el tener. Fue la doctora que dijo como que no, que primero hay que tener propiedades. No lo dije yo, lo dijo Bad Bunny. Ah, Bad Bunny. Ah, ok. Bad Bunny es un artista, para ponerte en contexto, Bad Bunny es un artista de ópera que canta muy afinado, para que tengas una idea. Entonces, doctora, y esto va asociado con la presión social ahí mismo, esa fuerza que empuja a los jóvenes a decir, yo quiero el carro que tiene Walkins, yo quiero la camioneta que tiene Abraham, por ejemplo, porque yo estoy viendo esas cosas de que ellos tienen. Por supuesto que tiene que ver, pero no quiero, y vivimos en un sistema, Ajá. ¿okay? Eso siempre hay que considerarlo, pero no quiero achacarlo todo allí, ¿ok? Porque no todas las personas van a actuar de la misma manera, y por eso insisto en que tiene mucho que ver con esa formación de la psique desde temprana edad, ¿ok? Si yo veo que mis padres están peleando por quién tiene el carro más bueno, o la casa más grande, o el celular más potente, ¿qué es lo que yo voy a aprender? Eso mismo. Ahora, uno diría, culpa de los padres. Bueno, pero ¿quién creó a esos padres? Sí, Probablemente sí. alguien que, qué sé yo, vamos a poner, venía del campo y quería tener una casa en Santo Domingo para sentirse que era algo, ¿sabes? Y eso te entrampa en una situación terrible, porque entonces te hace pensar que cuando yo tenga el cuerpo de Karol G, entonces yo seré Es que yo un ser soy. humano feliz. Sí. Míralo ahí. Y lo tienes y no eres feliz. Y no eres feliz. Fíjate algo importante. Wow. Antropológicamente, la presión social es un mecanismo de cohesión. Hay algo que se llama el efecto bandwagon o de arrastre. Okay. Sencillo. ¿Por qué todavía al 2025, me corrigen el porcentaje, Sí. pero creo que el 80% del visitador médico todavía en el Caribe usa saco y corbata para trabajar? ¿A quién se quiere parecer? Si eso no va en este país. Ese trópico. ¿A quién Este se...? calorón. Fíjate que eso es presión social. Es una presión que te da la industria, que yo he visto, por ejemplo, visitadores que si dejan la chaqueta en el carro a las 2 de la tarde porque tienen calor y el gerente o el supervisor llegó, hay un problema. Eso es una presión.
Una presión micro en un entorno que se llama la visita médica. Entonces, fíjate cómo ese efecto de arrastre te puede generar a ti también una manera de tú sesgarte y ver el mundo. Y difícil de romper eso. Claro. Fíjate cómo te pongo ese micromundo. Entonces, siempre vamos actuando desde, como dice María Alejandra, como nos enseñan a ver el mundo desde la crianza, pero también del constante bombardeo que vamos recibiendo. Y cuando vamos consiguiendo muchas veces logros en ese tener, que definitivamente es ahí decimos, oye, pero ahí no estaba lo que yo pensaba Es vacío. que me iba a hacer sentir a mí lo que yo idealicé. Viene el crash y es lo que nos mantiene la consulta llena de ansiedad, depresión, burnout y otros trastornos que ya ustedes conocen, consumo de sustancias, etcétera. Eso es vacío existencial. Sí. Pudiera ser eso. Y algo aquí, hermano. ¿Es malo? ¿Es bueno? No sé cómo ustedes lo definen. Que yo quiera tener lo que tiene Walking. ¿Es malo? Mira. ¿O qué? ¿Hacia dónde me lleva esto? Yo quiero tener lo que tiene Walking. A mí no me encanta usar o polarizar una cosa como buena o mala, porque están en un contexto, ¿ok? Yo siempre le digo, lo hago con mis pacientes, los seres humanos tenemos características igual que todas las Propias cosas. que nos definen. Cuando una característica se vuelve adaptativa o desadaptativa, cuando la usamos de manera radical y no integrada, lo que hablábamos hace un momento. Lo importante de esta dualidad, de este orden de prioridad y de la presión social, es ver cómo está permeada la sociedad de personas que están allá patinando porque quieren ser como es aquel. Sí, ya ¿Entiendes? conecté. Entendí. Sí, Entonces, que es lo que eso. quería decir es que no es ni malo ni bueno. Si tú lo utilizas como algo que te da motivación para lograr algo, sin que esto se convierta en una obsesión, sin que eso altere tu salud, como un termómetro, donde tú dices, bueno, mira, fulano está logrando tal cosa, ¿qué está haciendo él para lograrlo? Eso, ¿cómo yo lo puedo aplatanar a mí? Y segundo, ¿me hace sentido? ¿Me conviene? Entonces ahí tú lo aplicas. Pero cuando se vuelve, y es sano, porque no vivimos aislados. Pero cuando eso se vuelve más bien, como lo decía, una obsesión, algo que te incomoda, algo que no se ajusta a tu realidad, pues entonces ahí sí trae problemas. Es positivo tener referentes. Eso sí. La cosa es que está lo social, están las tres familias, ser, hacer y tener, pero todo se convierte en una burbuja. Una burbuja donde los jóvenes de hoy no están viendo cómo van a terminar. Son los que más padecen eso. ¿Cómo van a terminar? Y los que ahorita son tercera edad, sí terminaron donde dijeron que No. iban a terminar. No, tómame la idea, mira dónde voy. Voy a la identidad de mamá, de papá, a esa raíz que es la que termina en el camino y puede definir el estilo de vida o el concepto de vida y va a definir qué y cuál y de qué forma será ese orden. Pero ¿dónde queda? Sí, sí. Sí, mira algo importante. Lo primero es que los hijos son el síntoma de la casa y de la sociedad. Y hasta por un tema biológico, los jóvenes ni siquiera piensan en que en algún día van a desaparecer. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es la población más vulnerable a todo lo que estamos viviendo. Nosotros estamos inmersos también en un bombardeo constante que nos generan diferentes tipos de presiones, pero nosotros la canalizamos de manera diferente. Es más fácil nosotros como padres ver el joven desde afuera y dirigir cómo uno entiende que debe ser mejor su vida. Ya nosotros como adultos es mucho más difícil que otro nos las dirija. Quizá un jefe te dirige desde el trabajo, pero no te dirige de lo que tú tienes que hacer en la vida. Entonces, eso ahí, pero todo el mundo está inmerso en el mismo problema, pero según su característica. ¿Tú sabes qué me conecta con el ser? Sí. Hay una palabra en latín que se llama memento mori, Okay. que le decían a los militares romanos que eso significa recuerda que vas a morir. Wow. Cuando tú recuerdas que vas a morir, que tú eres finito, ahí tú te preguntas, ¿tú verdaderamente lo que estás haciendo hoy va acorde y tiene sentido con esas cosas que te conectan espiritual y familiarmente con tu esencia, con lo que tú deseas? Si hoy tú te mueres,
¿qué dejaste? ¿Verdaderamente fuiste, entre comillas, Entre comillas. feliz? Porque la felicidad es una utopía, porque ni siquiera estamos diseñados para ser felices. Ay. Entonces, ahora, eso lo pienso yo ahora que estoy en los 40. Cuando yo tenía 25 años, eso no me pasaba por la Es mente. una felicidad Pero tú sabes que yo eterna. quiero aterrizar eso, Sí. quiero aterrizarlo, porque eso que tú estás diciendo es fundamental y es lo que se trabaja en terapia, justamente. Sí. Porque cuando una persona llega con estos vacíos, que además es bastante común, una de las primeras cosas que uno hace es trabajar el proyecto de vida. Pero no es el proyecto de vida como cuando va el niño de 15 años que le dices, ¿qué quieres ser en 5 años? No, la pregunta fundamental es, ¿cuáles son esos valores que definen o que tú quieres que definan tu vida? Y por valores no me refiero a valores religiosos. No, éticos, no, morales. no. Es eso que tú sientes que le va a dar valor a tu vida. En función de eso se organiza que todas las cosas, claro, normalmente no son uno, son varios, que todas las cosas que la persona haga, de alguna u otra manera, lo encaminen a ese lugar. ¿Sabes? Entonces, ahí cuando tú consigues una coherencia, es un poco más sencillo ser Sí. que depender del tener para luego ser. Para luego ser. Hay algo, vi el equipo de producción hurgando, buscando sobre algo y se encontraron con un video en las redes. A ver si me ayuda mi productor. Y es una persona que está disfrutando de una fiesta. Y de repente está, bueno, aquí vemos el video en pantalla, Minaya. Esta persona, no sé quién es, él es un artista bachatero de nuestro país, importante, es Raulín, me parece que es. Entonces, miren, está esta joven, es una fanática, miren lo que está haciendo. Ella está tirando dinero, soltando dinero, miren, a todo el mundo ahí. Miren lo que tiene en la mano, ¿verdad? Entonces, si llevamos esto que estamos mirando ahí, miren esto, si lo llevamos a la presión social, esta persona para poder ser, para poder que la gente la reconozcan y vean, tiene que acudir a esos recursos así. ¿Cómo ustedes ven eso que está pasando en ese video? Soltando dinero así. Bueno, habría que ver, o sea, yo no conozco a la persona, yo ni no yo sé tampoco. su background, no Es sé viéndolo, qué sea, pasa. es viendo la figura que estoy ahí. O sea, yo viéndolo ahí, sí. obviamente a uno eso le llama la atención, Impacta. pero ella está, en el contexto en que lo está haciendo, Ajá. es algo que se vive como normalizado. Ahora, Esperado. si yo agarro ese No, mismo no, no. fajo de Ay, doctor, billetes, doctor, por Dios. ya va. Eso es normal. No, eso es no, normal. pero déjame En terminar la ese idea. contexto. Déjame terminar la idea. Ay. Fíjate que por lo importante de cuando uno ve la salud mental desde lo cultural también. Sí. Imagínate que yo agarre ese fajo de dinero y lo empiezo a tirar aquí. Lo primero que tú vas a hacer es llamar 911 y me vas a llevar al hospital más cercano para hospitalizarme. Ajá. Pero si yo lo hago en ese contexto, tú no me hospitalizarías, ni diría el doctor se desconectó. Porque ese ambiente es propicio para ese tipo de conducta. Ahora bien, habría que analizar detrás de ella qué la motiva a llamar la atención mediante este recurso para ser el centro de todo en esa discoteca. Centro de atención. Pero primero que habría es- que ver si ese dinero es de verdad. porque es una cultura que se vive Peor allí. aún. Eso tú no lo ves quizás en una discoteca que esté en Piantini. Sí. Pero tú lo ves en una discoteca que está en un barrio más populoso o en un pueblo más populoso. Dentro de esa cultura no hay necesariamente algo que yo te pudiera decir que es patológico, sino más cultural. Ahora, Cultural. Igual, cultural. no es lo mismo que si yo estoy en una iglesia orando, empiezo a hablar en lenguas, porque siento que me conecté con el Espíritu Santo, ahí nadie va a decir que yo estoy desconectado de la realidad. Pero si yo me pongo aquí ahora mismo a hablar en lenguas contigo, Sí. dentro de este tema, lo primero que van a hacer es preocuparse. Preocuparse. Pero tú sabes que yo tú siento que planteas Minaya, algo- perdón, licenciado, Preocuparse. siento que Minaya está como asustado ahora sí. porque él Pero- se ha quedado. Pero No. No. Pero no sé si, o sea, yo no estoy avalando ni... No. Pero no sé si me estoy dando a entender. Yo Totalmente sí, yo lo entiendo. claro. Ahora, pero eso no totalmente significa, sin claro. ningún ánimo ético ni moral, ni nada del estilo, eso no significa que ella esté bien Que- por hacerlo en ese contexto, que es lo Exacto. que dice Víctor. O que esté mal. O que o que esté esté mal. O sea, mal. lo Yo- que le digo, habría que revisar es qué estaba pasando por la cabeza de ella. Capaz ella estaba en plan personaje, ¿sabes? Me estoy divirtiendo, estoy haciendo esto. Exacto. Y realmente eso no trasciende en su vida. Ese es el efecto que arrastre de esa cultura. Si ustedes ven a su alrededor, la gente se lo está gozando. Ella generó esa atención. Recuerden cómo iniciamos. Haz lo
para que tú llamar la atención de la gente, tú tienes que hacer cosas. Supérate. Siempre la pregunta tiene que ser ¿por qué? O ¿Por sea, qué? ¿qué hay detrás de? ¿Y ustedes qué ven ahí? Porque No, yo ya no, el doctor yo no me explicó. atrevo a decir algo específico porque no sé Es exactamente qué hay detrás de esa que, es que persona. si vamos, o sea, bueno, tú lo explicaste demasiado bien. Sí, sí. Es la esencia que me brinda el contorno Ya está. para yo ejecutar una postura o un pensamiento. Ujú. O de repente manejar un concepto de decisión. Que hasta se lo promueve. Exacto. Exacto. O sea, ¿qué? O sea, en ese momento, un momento obviamente de furor, de alegría, y yo debo de resaltar el momento en algo que se destaque y quede yo marcado. La cosa sería que esa fuera su única manera de sentirse que es alguien, que es valorada, que esa sea la única claro. manera de Por sentir que ahí es tiene que voy. amigos. Ese Pero Ahora, eso, pero no lo pasa, sabemos. eso pasa en la No lo vida sabemos. común, eso pasa en la vida Sí. laboral. Usted hablaba Sí. ahorita del manejo de vestimenta, la chaqueta, o sea, ¿por qué manejar una chaqueta en un ambiente que es cálido? Sí. No, exacto. Por ejemplo, fíjate que esto grafica algo muy bien, pero esto se puede extrapolar a otros lugares Sí. que no tenga que ver con este tipo de contexto. Claro, y uno se claro, maneja de manera claro, igualita. sí. Cuando Claro, hablabas de la chaqueta, puede ser que en un momento determinado alguien llegue sin una chaqueta en algo y tú lo juzgas por eso. Y tú, el ser de esa persona, simplemente lo estés prejuiciando porque no llegó vestido como tú crees que debió llegar. Vamos al fenómeno. Llega un turista en pantaloncito corto y en chancleta a tu consulta. Ah, y que sea entonces un dominicano en pantaloncito corto y chancleta. Prejuicio. Pero eso es importante. Pero tú sabes que ya el prejuicio nos salva. Porque si es un extranjero que, oye, estaba haciendo algo y de pronto le ocurrió una situación y va a la consulta, tiene sentido. Pero la verdad es que sería un poco extraño que una persona que viene de su trabajo viniera así. Eso me está diciendo algo de la persona. Fíjate que ahí, por eso es que... La cultura. El tema de la cultura. Ahí es donde voy. Y del contexto. Y que el doctor hizo mucho énfasis, hincapié en que es un aspecto cultural lo que se vio reflejado ahí. Yo no sé si es dominicana, si es española, no sé. Me llamó la atención y lo traje aquí por el escenario, por el tema que estamos tratando. Y obviamente es Y- extrapolado de cultura de Estados Unidos, Sí. de una franja. Y se ve, porque eso no es algo que netamente el dominicano lo hizo. Tú ves, por ejemplo, un video de un rapero estadounidense y tú ves ese tipo o de un reggaetonero. Exacto. Exacto. Pero yo sí, doctor, usted tiene la respuesta. Lo que pasa es que usted, no sé por qué, usted le da una lectura psicológica a eso, a ese Si comportamiento. ella llegara a mi Olvídese de que usted consulta y Ajá. me dice, mira Alejandra, pasó que me metí en un problema o tengo una situación y es que yo todos los fines de semana estoy haciendo esto porque es la única manera en que yo siento O que me estimula. que me estimula, que tengo amigos, es que después de ahí yo salgo a mi casa, pero eso que tuviste ahí fue una pantalla total. porque Quebré el muy- dinero, quebré porque no se Quebré deja de porque- dinero. Exacto, ya ahí lo trabajamos porque vamos al motivo por el cual, de dónde vino la necesidad de hacer eso. El por qué. Pero si Hay él me que- dice, porque yo- oye, me eran billetes de Monopolio y estaba bromeando con mis amigos y después de ahí yo salí y seguí sintiéndome igual, ¿sabes? Ahora, también habría que ver una cosa. Pero peor ella lo eso, hizo en un porque ser contexto, ella lo hizo en un contexto, no estoy diciendo para nada que sea el caso, No. pero lo hizo en el contexto, por ejemplo, de una manía. Que ella perdió un poco el contacto con la realidad y dijo, me siento No, súper poderoso y voy a gastar mi dinero aquí. Pero ya eso, para poder establecerlo, obligatoriamente tiene que verlo un especialista. Sí. A partir de un video, lo que podemos deducir es más o menos lo que estaba Sí, planteando. porque ya el resto es prejuicio. Él lo Exacto. sabe. Prejuicio, no, lógico. Sí, ahí Exacto. están los prejuicios marcados. Como dijo Alejandra, que me pareció genial, el prejuicio es un arma de doble filo. Nos ayuda a identificar situaciones que no están bien, pero está la otra parte que empieza a jugar una persona simplemente por color de piel, cómo viste, cómo habla, de dónde viene, y empiezas tú a discriminar al otro sin ser justo. Pero buscando y conceptualizando cómo quedamos con el hacer, el tener y el ser. Ok, yo diría que el ideal al que debemos apostar todos es el ser primero para que eso defina qué acciones voy a hacer para tener algo. Ay, Ejemplo claro. concreto, desde pequeña yo sabía que a mí me gustaba la psicología. ¿Ok? Habían características en mí que me apuntaban hacia allá. Yo hice la carrera de psicología, hoy la ejerzo y hoy me permite tener cosas. ¿Ok? Para eso tenemos que tener un proyecto de vida organizado. Pero partamos del hecho de que no juzguemos a nadie que
entiende que el proceso es al revés. Porque es que vivimos en una sociedad que lo empuja. ¿Quién lo empuja? Vivimos en una ¿Quién sociedad lo que hasta empuja? los padres lo están haciendo a pesar de que le dicen al Mi niño hijo que va a lo ser pelotero. haga. Ya, eso es lo Pero que va a ser quieren. pelotero, ¿por qué? Para tener los dólares, el Para billete. tener. Mire, y las consecuencias, porque cuando se distorsiona este orden, hay consecuencias. Claro. Y yo voy a citar un ejemplo aquí. Una persona, una figura con todo el poder del mundo, Saddam Hussein. Me voy para allá, hermano, lejísimo, Saddam Hussein. Saddam Hussein quería tener el poder de los Estados Unidos. Eso todos lo sabemos. Quería tener ese poder, ya tiene todo. 150 personas que lo cuidan, que lo protegen, 1000 cosas. Todo lo tenía. Pero él quería más, quería más. Bien, desafiando el tener, quería más. ¿Y cómo terminó ese señor? En una cueva lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron a él? Con una bolsa negra llena de dinero. Murió provocando más ese tener. Y cuando lo encontraron así, murió con el tener ahí bajo el brazo. Esas son las consecuencias cuando distorsionamos ese orden de prioridad. Porque si yo tengo, como lo que usted habló ahorita, al principio, hay una persona que fue al consultorio, que tenía, sin embargo no es feliz. El cuerpo de Karol G, que usted también lo puso de ejemplo, pero cuando yo tengo ese cuerpo de Karol G, aún tengo algún trasfondo ahí que me dice, no, esto no era lo que yo quería. Entonces, esas son las consecuencias de cuando distorsionamos ese Sí, orden. porque a veces pensamos que siempre lo de afuera va a aliviar nuestras carencias del ser y no necesariamente así. Lo ideal es que se complementen, pero cuando todo lo extrapolamos de afuera hacia adentro, sí. ahí es que está el problema. Hay una película buenísima en Disney que se llama Soul, Alma, sí. que yo siempre le digo a las personas adultas que la vean, porque no es una película infantil. Es una película para adultos, porque los niños ni le entienden. Los niños se quedan con lo bonito de la animación de Disney y la comedia, de cómo uno vive haciendo diferentes cosas en la vida, fajándose para todo, y cuando lo logras conseguir te quedas con la pregunta, ¿y esto era? Sí, eso era. Eso era. Y la vida continúa y la vida tiene un propósito. Ahora, verifica si ese propósito te lo estás generando o te lo están imponiendo. Fenómeno de la Esto niñez. era. Fenómeno de la niñez. Esa frase. O sea, ¿cuántos de nosotros en un momento determinado, con esa creencia bonita de que los reyes me dejen X cosa, una bicicleta, Sí. y pasó un mes y yo no me monto en la bicicleta? Y nada. Listo. Eso así. ¿Mm? ¿Qué reflexiones ustedes nos dejan con este tema que tan profundo y que probablemente el que está viendo este capítulo dice, bueno, pero tú estás atacando el tener? Y ya dijimos que el tener obviamente que no es malo. Claro, yo quiero tener necesita cosas. tener. Pues yo dije aquí en un capítulo, el dinero mueve el mundo. Entonces, el que diga lo contrario, bueno, tendrás sus argumentos. Sin embargo, ¿cuáles son esas reflexiones lo que ustedes ven sobre esta presión social, tanto en la industria farmacéutica, visita médica, todo en sentido global? Presión social y este orden de prioridad. Sí, yo voy a hablar partiendo de la frase que dijo Víctor, esto es, ¿ok? Sobre todo por cómo cierras. Sí. Nosotros vemos en redes sociales siempre la cosa espectacular, la persona disfrutando muchísimo con algo. Hay que ver qué pasa cuando apagan la cámara, ¿ok? Pero recuerden que la sociedad que estamos viviendo actualmente nos pone demasiado alto el umbral del placer. O sea, pareciera que tenemos que estar siempre dándole la campanita del placer presión. para que las cosas sean bien. Pero no, tenemos que empezarnos a acostumbrar a tolerar que el nivel real de la vida es bastante por debajo de ese umbral. Que van a haber momentos que lo vas a tocar, claro, por supuesto. claro. Pero que ese no es el día a día. Porque si tú estás constantemente peleando por superar ese umbral, no te vas a perder de lo sabroso, de la simpleza de la vida y del ser. Wow. Sí, lo importante es eso, siempre conectar con tu esencia, con lo que te da sentido. El hacer nos da propósito, el tener también, pero no puede ser lo número uno ni permitir que desdibuje tu ser. Importante esa persona que quiere al ser, Sí. no el que te aprecia por lo que haces. Porque el día que no lo puedas realizar,
vas a ser Te estás desechable. sacando solo. Vas a ser desechable. Igual, el día que no tengas, vas a ser desechable. El mejor ejemplo es cuando usted está enfermo o está desempleado. Fíjese que es un pequeño grupo que está con usted en ese momento de calamidad. Ay, ay. Y cuando vuelves y reenganchas y subes en la Vuelve escala otra social vez. idealizada, empieza a crecer ese círculo Otra social. vez. Nos reconquista. Sin tú llamar a nadie, llegan solos. Entonces, fíjate cómo ese ser conecta siempre con un grupo que no importa de dónde vengas, dónde estés, es el que tienes que mantener allí. Y recuerden, en algún momento no vamos a estar en la vida. ¿Qué queremos dejar a nuestra prole y a la sociedad? Ok. Eso, Naya. eso. Yo voy a recoger prácticamente todas las ideas con esta acción que yo tomé de la vida común, del diario vivir. El diario vivir, sí. Manejar en República Dominicana o en cualquier otro país totalmente atomizado. Lo de afuera no lo controlo. Yo controlo mi ser. Controlas tu ser. ¿Qué yo encontré para controlar ese ser ante las cosas que vemos? Una sola expresión: ceder. Ceder. Yo dije, yo voy a ceder. Y todo cambió. Qué bueno. Mira, Te pusiste en un buen mood. y lo dice Todo como un cambió. poeta ahí. Todo cambió. Y ante a decirle al compañero, y ante la presión social podemos ceder. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de que Minaya pueda ceder ante esa presión que dicen, si no vienes trajeado aquí, tú no eres de este círculo, pero él quiere entrar a ese círculo? ¿Cómo él va a ceder? Bueno, es que ahí viene el equilibrio. Ay. Porque si yo sé que regularmente en la visita médica se usa traje, Sí. yo lo uso. Sí, hay códigos que se respetan y que no te puedes... Códigos que se que respetan. se respetan. Si quiero pertenecer allí y las reglas son estas, me tengo que poner en esas reglas. Ahora, yo pertenezco ahí. Ok. Es lo que se alinea con mis valores, Sí, con lo es- que yo deseo. así es. O es un medio para un fin. De pronto yo me pongo hoy el saco y la chaqueta porque necesito hacer esto, porque necesito conseguir dinero y es un medio para un fin. ¿Sabes? Exacto, Eso también es muy exacto. válido. Totalmente. Me Flexibilidad. identifico mucho con lo de ceder, sí. Hay momentos donde tú tienes que ceder. Sí, no, voy a ceder. Así es. A eso, Sí, eso. sí. Gracias. Estos A ustedes. capítulos ahora que se suma la licenciada, nos conectan mucho, hermano. Abre Sí. más el espectro Sí. porque trae salud también. Trae Claro, salud, trae esa es la salud. idea. Mi querido doctor, como Gracias. este es espacio suyo, que sean ya las palabras que pongan un punto y seguido a este capítulo. No, les agradezco siempre por la invitación. A todos los colegas de la visita médica, siempre un abrazo. Y bueno, continuar viendo este podcast que alimente el alma, la mente y siempre está educando no solo desde la industria, sino también de la salud mental y otras aristas. Así es. Licenciada. No, de nuevo agradecer muchísimo también por la invitación y espero que esto, como tú dices, sea un punto y seguido porque estuvo muy chula este encuentro. ¿Verdad? Gracias, gracias. Así es. Hemos conversado con el psiquiatra, con el auténtico, el científico, el doctor Víctor Figueroa, y que hoy está acompañado con la licenciada María Alejandra Correa. Y este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica. Para que esté claro. ¡Eo!